Bienvenidos sean todos al podcast de La Voz del Jaguar en la segunda edición de este segmento denominado Arquitalks. En esta oportunidad tenemos el gusto de saludar su servidora, la arquitecta Valeria Ochoa, y como co-host de esta oportunidad, la arquitecta Suani Aguirre. Bienvenidos todos a este podcast y saludos. Desde la Escuela de Arte y Diseño, particularmente el Centro Avanzado de Medios en San Pedro Sula, queremos darles la bienvenida a este espacio en el que queremos abordar los valores institucionales de este año, creatividad e innovación. Cuando se piensa en la creatividad, seguramente nuestra mente va a divagar por muchos lugares, ¿verdad? No hay, creo que ningún producto, ningún servicio, ni nada lo que se ha creado que no tenga ese toque de estos elementos. Desde un menú de 9 degustaciones como el 9 Patrias, que es nuestro restaurante insignia en Tegucigalpa, un diseño de modas, un cartel publicitario y obviamente una obra arquitectónica que nos quite el aliento. La creatividad y la innovación están en cada uno de esos diferentes productos. Pero puede que en esta etapa de la sociedad y del momento histórico que estemos viviendo, a veces nos preguntemos si la creatividad se agota, si la innovación tiene algún límite. Y la pregunta es cómo nosotros nos reconstruimos o nos replanteamos para seguir siendo productivos en una industria y una sociedad que nos va a estar pidiendo cada vez más. Con relación a esto, pues los arquitectos experimentamos a veces muchos momentos de alta creatividad o un total blackout. A mí ya me ha pasado y creo que a mis invitados también les ha sucedido que tengo el problema enfrente y me quedo a veces paralizada pensando, bueno, ¿cómo lo puedo resolver? ¿Cómo voy a darle solución a esta situación? Y seguramente esto también te ha pasado en algún momento, Suani. Sí, seguro. ¿Qué es la creatividad en la construcción y en la industria de la arquitectura para vos? Bueno, la creatividad en la construcción y en la arquitectura, dos ámbitos bastante fuertes y importantes para nosotros. Va más allá, creo, de la mera estética, ¿no? Creo que es ese equilibrio perfecto que hay entre la imaginación, entre las técnicas, entre las herramientas, todo en fin de buscar una buena solución que sea funcional, pero que sea adaptada a nuestro contexto, ¿no? A nuestro contexto físico, social, nuestro contexto cultural, a fin de lograr llegar a un producto que tenga ese equilibrio. Yo lo comparo con, digamos, con una pieza musical como las notas, ¿verdad? Van dándonos y están puestas en el lugar correcto de manera tal que nos den una melodía y podamos tener una obra maestra. Entonces creo que la creatividad lleva a eso, ¿no? Y a mí me gusta mucho esto de la arquitectura porque creo que se combina eso, el ingenio y la creatividad. Entonces para mí esa fusión es bastante importante, es algo que me reta a mí y siempre que viene un proyecto nuevo digo, ok, ¿cómo ahora lo afronto? ¿Cómo le pongo ese toque personal? No solo arquitecto, sino de mi persona como arquitecto. Y creo que para esa creatividad no hay tiempo, no hay edad, no hay presupuesto. Pues como dicen por ahí, no hay proyecto pequeño, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces, creo que la creatividad y la arquitectura debe ir a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Yo siempre soy como muy parte de que no solo aquel que tiene dinero para pagarnos tiene que tener acceso a la arquitectura, a un buen espacio diseñado, sino todos. Entonces los arquitectos tenemos esa cuota de responsabilidad de ser creativos con todos nuestros clientes o con todas las personas a las que pueden optar o a las que no pueden optar y a las que pues como arquitectos les donamos, ¿no? nuestros servicios. Entonces la creatividad creo que en la arquitectura y en la construcción es eso. Excelente, Suani, gracias por presentarnos una idea y cómo te imaginas, en este caso, la relación del concepto y cómo lo volvemos material. Y creo que recibimos la mejor oportunidad para ampliar este tema con el invitado que el día de hoy nos está acompañando. Estamos muy emocionadas de tener en este podcast al arquitecto Abraham Cota Paredes. Como sabemos, es un arquitecto de origen mexicano, un renombrado en esta noble pero muy sacrificada disciplina, que yo a veces siento que nos victimizamos de más, pero es una carrera que sin duda alguna, y como se los transmitimos a nuestros estudiantes, debe de abrazarse con pasión. Es la única manera de sobrellevar esta vida siendo arquitecto. Estamos muy honrados, arquitecto, de que usted pueda acompañarnos el día de hoy en este espacio, que haya hecho un recorrido por algunas muestras de arquitectura hondureña, y ya vamos a empezar a platicar un poquito más cómo ha sido su experiencia por acá, pero de momento le cedo el micrófono para un pertinente saludo.
Pues antes que nada, muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes platicando de algo que nos encanta, ¿verdad? Que es la arquitectura y la creatividad, ¿verdad? Creo que la creatividad es una palabra muy importante desde pequeños y con los años creo que ha ido tomando mayor valor, ¿verdad? Mayor énfasis. Antes creo que no se hacía tanto énfasis en la creatividad, como que creo que eran otros tipos de inteligencias, no sé, la matemática, o sea, inteligencias mucho más medibles, ¿verdad? La creatividad creo que es algo relativamente nuevo, ¿no? en la educación y mezclado con la arquitectura, pues es que es inherente, ¿no? O sea, la arquitectura, decía Le Corbusier, creo que hay una historia que le pregunta Niemeyer a Le Corbusier, cuando Le Corbusier visita Brasil y le pregunta, maestro, ¿qué es la arquitectura? Y Le Corbusier le contesta, arquitectura es imaginación. Así. Y la creatividad es imaginar. Hace poquito, fíjense, salió un podcast o algún artículo por ahí de una persona que hizo un estudio, entre muchos casos de estudio de personas exitosas en sus ámbitos, para analizar qué era la creatividad. Y creo que el resultado del estudio era que creatividad es igual a juego. O sea, es la capacidad que tenemos de dejarnos llevar y jugar, eso es. Y porque también hace poquito, leyendo la biografía ahí de Phil Knight, uno de los fundadores de Nike, mencionó algo de filosofía oriental que dice, los maestros ven pocas posibilidades, los alumnos ven muchas. Y entonces eso te deja pensando que tienes que ser uno no como el maestro, tiene que ser como el alumno, porque el alumno no tiene límites, pero uno va creciendo y se van construyendo límites, ¿verdad? En la escuela nos enseñaban relaciones, ¿verdad? Que deben de darse, la cocina tiene que ir al lado del cuarto de lavado. ¿Por qué? Porque sí, así se ha hecho toda la vida y así tiene que ser, ¿verdad? Y si te apegas a eso, la arquitectura no cambia. La arquitectura cambia por pequeños movimientos como sacar el cuarto de lavado de la cocina. Y eso de repente se modifica todo. Entonces creo que la creatividad te permite jugar con todas las opciones posibles. Es un gusto platicar con ustedes. Excelente, arquitecto. Y pues bienvenido a este espacio. Nos gusta, es un placer para nosotros tenerlo aquí. Y pues este espacio vamos a procurar tocar temas de interés, no solo para la comunidad de creativos, de estudiantes, sino para todos nosotros los creativos arquitectos también. Y bueno, para nosotros es un gusto. Nos gustaría pues saber cómo se ha sentido aquí en Unitec, aquí en San Pedro Sula, cómo ha sido su experiencia en estos días. Sabemos que han dado en grabaciones. Encantado. Entonces nos gustaría escucharlo. Encantado, realmente. Lo siento muy similar a México. ¿Sí? En general a América. Acabo de estar en Colombia y es como si estuviera ahí pegadito ¿sabes? Pegadito aquí. O sea, es una naturaleza abundante, muy abundante. Eso me sorprendió muy gratamente. A mí me encanta la naturaleza, me encanta la vegetación y aquí se siente estos cerros, ¿no? ¿Cómo se llama? La Sierra del Merendón. El Merendón se siente que te rodea, ¿verdad? Entonces es bellísimo cómo toda la ciudad está ahí cerquita de la selva. Ahorita me estoy hospedando en un hotelito boutique muy agradable, que literal dicen que hay micos y que hay mucha fauna. Entonces te sientes en un entorno muy natural, ¿verdad? El clima me recuerda a los mochis, mucho calor, mucha humedad, mucho sol. Entonces se siente como en casa, y grabando las obras de los arquitectos que tienen que trabajar con eso, ¿verdad? Con ese clima, con ese sol. Me impactó ver que todas las casas que grabé, todas tienen vidrios polarizados, con ciertas películas de protección solar, unas más, otras menos, otros con Tintex. O sea, el tema del sol es aquí fuerte, fundamental, ¿verdad? O sea, es a lo que tienen que
controlar principalmente, ¿verdad? Pero también creo que la humedad, tienen los mantos freáticos muy arriba, entonces, o sea, aquí están peleando con el agua y con el sol. Es de aprender a construir bien, entonces, de estudiar mucho, porque en realidad lo que se percibe como una amenaza también puede ser una bondad. Claro. Todo depende cómo se articule. Claro. Y también, hablando con la arquitecta Joana, me platicaba que aquí la enseñanza es muy técnica. Entonces me hace sentido, porque así si no construyes bien aquí, de repente también te llegan estos huracanes y las inundaciones. Sí. Entonces necesitan aprender a construir muy bien, muy bien. Definitivo. Entonces, ha sido muy interesante. Nos llevamos una buena muestra, pero no suficiente. Necesito regresar. Bueno, aquí no nos enojan. Sí, seguramente que quien quiera le abre las puertas de su casa. Seguro que sí. En un libro que leí hace un tiempo, que me encantó, de Michael Gladwell, no sé si alguna vez ha tenido la oportunidad de escucharlo, se llama Outliners o Fuera de Serie. Es un libro que habla sobre la capacidad que tienen las personas de alcanzar el éxito, pero precisamente en el conversatorio que tuvimos, cuando algunos de los chicos le hacían preguntas sobre cómo defino mi marca personal, cómo puedo yo, desde el punto en el que estoy, un muchacho que recién está comenzando esta vida universitaria, puede crearse esta oportunidad de alcanzar esos sueños. En el libro hay una afirmación que me tomé el costo de tenerla por acá a mano porque le quiero hacer justicia, como dice, menciona: la práctica no es lo que uno hace cuando es bueno, es lo que uno hace para volverse bueno. En el lenguaje coloquial, nosotros lo entendemos como la práctica hace al maestro. Es decir, para yo realmente alcanzar mi máximo potencial, debo trabajar sobre una afirmación que usted en el conversatorio nos hizo. Entonces, esto me deriva a una pregunta. ¿Cuáles han sido esas cosas que usted ha cultivado, practicado a lo largo de su vida que le han permitido estar en este momento, tanto a nivel personal como profesional? ¿Cuáles son esas situaciones, hábitos, habilidades que usted conscientemente tomó la decisión de ir trabajando sobre ellas para llegar al punto en el que se encuentra actualmente? Pues la primera palabra que me viene a la mente es dibujar. Ayer hablábamos también con la arquitecta que el dibujo ya está bien, decía ella, muy bien documentado, que dibujar a mano es fundamental para desarrollar la habilidad de la arquitectura. Antes de empezar con la máquina, o sea, necesitas aprender a dibujar. Entonces, al final, o bueno, más bien para empezar, empecé dibujando. O sea, yo dibujo desde que estaba chiquitito. Entonces, todo lo que las habilidades que uno tiene, las tiene que desarrollar, ¿sabes? Entonces, uno más o menos se imagina a dónde quiere llegar, y también con la marcha, ¿verdad? Con la marcha la vida va adquiriendo forma. Mientras uno sigue una cierta dirección, las cosas empiezan a suceder. Yo, cuando estábamos chicos, con los amigos de la secundaria, en los fines de semana, los sábados, le pedíamos prestada la cámara Handycam de Sony a uno de los papás de los amigos de la bola, y nos íbamos a la casa de uno a grabar cosas. O sea, les hablo del 97, 98, 1998, y nos encantaba hacer comerciales. Nosotros ahí actuábamos, hacíamos películas, hacíamos tontería y media, pero eran los sábados más divertidos en primero, segundo de secundaria. Y no sé si me hubiera imaginado, ¿verdad?, que me iba a dedicar ahorita a cargar con una cámara a todos lados, ¿sabes? Porque más que una regla T de arquitecto, sí, yo cargo con una cámara. O sea, la cámara siempre tiene que estar conmigo. Por eso antes grababa siempre con el celular, porque el celular lo trae siempre y es súper ligero. Pero bueno, a lo que voy con eso es que a veces uno es bueno para ciertas cosas, pero si no le dedicas esa ley que dicen de las 10,000 horas, no es suficiente, pues. O sea, necesitas dedicarle muchas horas a las habilidades. Si tienes la habilidad ya nata, qué bueno, ¿verdad? Porque ni siquiera te va a costar
el dedicarle esas 10,000 horas para volverte muy bueno. Si no lo tienes la habilidad, pues esas 10,000 horas te van a costar. Pero al final, si las cumples, o sea, es la ley que te dicen, tú dedícale 10,000 horas a cualquier cosa y te vas a hacer muy bueno. O sea, entonces uno va aprendiendo de que esto es una cuestión de horas. O sea, si me preguntas qué he hecho, ¿cuántas horas tiene el año? O sea, desde que salí de la escuela, desde antes de la escuela, me acuerdo que le decía a un amigo que dejé de jugar PlayStation cuando conocí el SketchUp. Y se burlaba de mí. Saludos, Orlando. Se burlaba de mí porque mira lo que me dijiste, dígale a los amigos. Y yo, pues es que es la verdad. O sea, yo me podía pasar el fin de semana modelando en SketchUp cosas que nadie me dejó de tarea, pero yo exploraba. Porque para mí era la cosa más divertida del mundo, explorar la forma, extruir, romper el volumen. Y eso eran horas y horas y horas y horas y horas que yo me la pasé ahí divertido, ¿no? Explorando la proporción de cosas. Y así ha sido, pues, o sea, ahorita me la paso grave videos. A veces grabo 5 videos al día cuando salgo de viaje. Entonces, cada grabación, a veces estoy me levanto a las 5:30, 6 y empiezo a grabar a las 8, termino de grabar a las 6, 6:30 y al día siguiente otra vez. Entonces, y así la mitad del año. A veces me preguntan cuántas horas ya le dedico a YouTube. Pues quizá la mitad o una proporción áurea, un 39% de mi año, de mi tiempo, se lo estoy dedicando a grabar. Entonces, pues no creo que grabe muy bien, no sé, todavía la verdad me equivoco un montón en la cámara, pero me estoy haciendo bueno, poco a poco. Entonces yo creo que tienes que desarrollar las habilidades, por ejemplo, hablar, lo que les platicaba hace ratito, ¿no? Yo soy una persona introvertida, como mi arquitectura, y el día que digo voy a dar clases y me ponen en un salón de 36 alumnos, pues se te tiene que quitar, tienes que ejercer, o sea, aunque tú por dentro sabes que eres introvertido, tienes que ejercitar el músculo del extrovertido, ¿verdad? De hablar a la gente con propiedad, de callar alumnos, de sacar alumnos, de reprobar, o sea, te tienes que volver, y eso me ha ayudado a dominar después, ya cuando empecé a dar charlas, a dar conferencias, pues ya ese músculo se va desarrollando y ya le puedes hablar a la gente. Ya no te da tanto miedo pararte enfrente de 500 personas porque ya lo has hecho mucho y vas dominando tu arte, ¿verdad? Vas dominando tu discurso. Si escuchan mis charlas, todas son iguales. O sea, hablo siempre de lo mismo. Pero es un mensaje que atrae. Si no, miren la fidelización en sus redes, pues. O sea, es algo que definitivamente creo que lo que cautiva precisamente de su contenido, y hablamos hace algún momento de eso, de la ausencia de contenido arquitectónico, porque si nos metemos en las redes pues vamos a encontrar contenido de mucho tipo, pero contenido que sea instructivo, que tenga como esa vena académica, que su propósito sea nutrir la parte del conocimiento, está muy amarrado con el storytelling. El storytelling es volver los aprendizajes precisamente un mensaje que se puede transmitir de manera verbal y en efecto cuando se hace de manera recurrente pues se vuelve esta parte de uno, ¿no? De estar contando cuentos todos los días y en una clase, en una conferencia al final es así. Y es tu discurso, ¿verdad? La clase es igual. A veces, y cuando son en línea, yo creo que esa parte es un poquito cansada, ¿verdad? Porque a veces no les ves las caras a la gente, sí, ¿verdad? Entonces sientes que te estás repitiendo totalmente y la gente ya te vio, ya te escuchó, y es distinto en el salón de clases que les estás viendo las caras que son nuevos y dicen, esto no se sabe en la película. Totalmente. Sí, y qué interesante, ¿verdad? Cómo ha logrado unir esas pasiones, ¿verdad? El dibujo, el arte, la arquitectura, la docencia, la grabación, ¿verdad? Un poquito de producción, porque por ahí pues hay que ir como mezclando todo, cómo ha ido mezclando y se ha ido involucrando pues en todas esas actividades y en todos esos ámbitos. Es interesante. Sí, y se va dando, ¿sabes? Ahorita empezamos como empresa a volvernos un medio de comunicación. Entonces,
eso está muy, muy interesante porque, pues, a ver, éramos una empresa que compartía contenido educativo de sus conocimientos y de los conocimientos de los demás, ¿verdad? Esta otra parte que de repente uno adquiere cierta escala, ¿no? Proporción de oyentes, de visibilidad, de visualización. De repente las marcas te empiezan a ver y empiezan a querer que compartas su mensaje a través de tu alcance de redes. Entonces eso abre completamente el abanico de posibilidades, porque yo les digo que realmente los profesionales nos vamos a volver realmente el medio de comunicación que ya empezó en la escala del influencer, que le llama, ¿no? Pero los profesionales apenas empieza fuerte esta era de que el profesional educa. El profesional se vuelve el contenido. Entonces las universidades, yo les decía mucho en la pandemia, cuidado porque pueden desaparecer, porque con la pandemia nos dimos cuenta que la universidad es somos nosotros, no es el edificio, ¿verdad? Cuando nos fuimos a pandemia, ¿quién daba las clases? El maestro y el Zoom. No existía el aula. Entonces siento yo que es lo mismo con los profesionistas, ¿verdad? O sea, ya no se necesita estas grandes compañías de medios de comunicación. Ya el profesionista en cualquier rama y que llegue una marca que crea, ¿verdad? O que se identifique más bien con el contenido que genera la persona o la marca, la empresa, nos vamos a volver los nuevos futbolistas, los nuevos deportistas, pues porque las marcas van a llegar a nosotros porque nosotros nos estamos influenciando, porque estamos compartiendo contenido a nosotros mismos. Entonces, eso se pone muy interesante porque lo mezclas. ¿Te acuerdas que les decía que quise estudiar publicidad? Me metí a arquitectura, pero ahorita estoy haciéndole publicidad a marcas. Entonces eso está muy, muy loco. Sí, ¿quién diría? Arquitecto, publicista. Y introvertido. No, además. Yo creo que eso también les da esperanza a los chicos, porque en realidad uno creería, y lo he visto en diferentes medios, que existen dos tipos de arquitectos. Está aquel que es introvertido, sobrio, minimalista. Vamos a ponerle una lista de cualidades que siempre dan la impresión de que miramos hacia adentro, precisamente. Y existe la afortunada contraparte. Está aquel que le gustan los colores explosivos, que le encantan las cosas que llaman la atención, que las luces, que el león y todo esto. Entonces, para ellos, como es tan tajante y tan poco tolerante a veces la sociedad, en que pueden existir estos matices. O sea, yo puedo ser introvertido y puedo canalizar mi creatividad también en ese ámbito. Entonces, chicos, hay esperanza. Profesionales, hay esperanza. Usted puede cambiar. Si usted tiene 35 ahorita y decide que quiere empezar a compartir su contenido, puede hacerlo. Sin duda, sin duda. Ahorita ya cualquiera puede agarrar el celular y decidir, hoy me quiero volver generador de contenido, y en un año está viralizado. O sea, eso es lo maravilloso de las redes, que ya todos estamos a un video viral, a un video de hacernos virales. En bien o en mal, eso lo decide cada quien. Eso también, porque uno va aprendiendo muchas cosas, entonces tienes que aprender a jugar el juego. Totalmente. Definitivamente. Y bueno, también los chicos y los arquitectos jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, ¿verdad? Todavía estamos también a un paso también de mezclar nuestras pasiones, ¿no? Esas pasiones que de niño teníamos. Y llegamos a esta carrera, pues todavía hay como ese espacio, ¿no? Tenemos ese mundo de posibilidades abiertas. Y bueno, un estudio de Harvard revela también que los arquitectos que se involucran en diferentes actividades tienen 40% más oportunidades de crear proyectos más innovadores. Interesante. Entonces, arquitecto, nos gustaría escuchar cómo fueron sus inicios en la arquitectura, ¿verdad? ¿Cómo ha logrado diversificarse en este gremio, ¿verdad? Tan competitivo. Nos gustaría saber. A ver, ¿hasta dónde me voy? Cuéntenme, porque me puedo ir. Desde sus orígenes. Sí. Estaba mencionando que usted desde muy chiquito decidió que él quería ser arquitecto. Entonces, cuéntanos cómo fue esas primeras elecciones asociadas a la arquitectura. Pues desde que uno visita las casas de la familia, de los primos, de los amigos,
y no te quieres ir nomás porque te encanta la casa, o que quieres que te inviten a la piñata aunque te caiga mal, y dices tú, su casa está bien padre, quiero ir porque tiene un jardinzote, quieres ir a ver. Entonces desde ahí ya te atrae, ¿verdad? Y luego, pues a mí siempre me ha gustado mucho el arte, ¿no? El dibujo, el escribir, la música, compongo. Entonces yo quería vivir del arte y pues todo el mundo decía el arquitecto es como lo más profesional que puede ser artista sin morirte de hambre, ¿no? Porque si te decían pintor, si te vuelves pintor es mucho riesgo. Entonces yo sí también siempre he tenido esa otra vena, esa vena empresario. Entonces siempre me he visto a mí mismo también con esas ganas de... Por eso quise estudiar quizá publicidad, porque también me veo como un empresario. Entonces, pues al final mi papá me convenció de que estudiara arquitectura, porque estuve a punto de entrar a publicidad. Ya todo el tiempo quise ser arquitecto, pero ya cuando llegaban las universidades dije, no, ¿sabes qué? Me da miedo la matemática, no sé qué, quiero publicidad, me voy por esa parte económica, ¿no? Pero al final me dijo, no, siempre quisiste ser arquitecto, no te hagas güey. Y entonces, pues hicimos examen y le dimos y pues jamás me he arrepentido. Y lo padre es que al final, siendo muy apasionado, siendo muy honesto, la vida te va llevando. O sea, empecé trabajando en estas empresas de dibujante, de ayudante del residente, cuidando albañiles, o sea, trabajos que dices tú, no, no va a ser, hay que moverme, hasta que llego a uno en donde me toca diseñar casas que se van a construir muy, muy joven y una de esas casas le va bien, esa casa por ahí se publica. Entonces después me voy a estudiar la maestría porque sabía que el camino era largo y había que seguirse preparando. Entonces me voy a estudiar una maestría gracias a la familia que me puede apoyar, a una beca. Nos vamos a estudiar a la Universidad de Navarra en España y ahí me siembran una semilla que luego se va a manifestar en toda mi vida, que es los medios de comunicación. Me dan una clase, Beatriz Colomina y Mark Wigley, una pareja que eran... Creo, no sé si todavía siguen siendo decanos en Columbia y en Princeton en arquitectura. O sea, dos genios que nos hablan de que Le Corbusier, Mies, mucha gente, Richard Neutra, Rem Koolhaas, utilizaban los medios de comunicación de su época para mezclarlos con sus diseños, con su mensaje. Entonces, esa mezcla los daba a conocer. Entonces, a mí se me sembró en el cerebro, si mezclas el correcto manejo de los medios de comunicación de tu época, porque era bien importante, o sea, hacían mucho hincapié. O sea, si uno saca el mismo libro que hizo Rem Koolhaas en los 70s, pues ya no va a tener el mismo impacto, ¿verdad? Tienes que entender cuál es el medio de tu época. Si uno hacía las fine scenes como Super Studio en Inglaterra, todas esas que estaban muy fuertes, esas magazines o estas revistas que hizo Le Corbusier, ¿no? Del Spirit Nouveau, ya no tendrían ese impacto, pues. Entonces, cuando un amigo me dice, oye, ¿ya conoces Instagram? Es una cosa como Facebook, pero solamente de imágenes. Me dice, te vas a hacer adicto. Y yo, a ver si es cierto. La abro, era el 2012, 2013. La abro y me doy cuenta que eso es un portafolio de trabajo. Sí. Yo ya venía usando Behance. Behance era un portafolio literal, pero esto era mucho más amable. Toda la gente subía fotos con filtros de comida. Y yo dije, no, es que esto no es juego. Esto es un portafolio. Entonces yo lo vi desde el 2013, el Instagram como una herramienta para difundir mi trabajo. Y antes tenía un blogspot. Antes de irme a la maestría tenía un blog que escribía y subía mis... Ahí está el primer texto de arquitectura introspectiva, creo, como desde el 2012. Entonces de ahí migré al Instagram y empecé a alimentar el Instagram de todas las fotos de mis proyectos y eso le dio visibilidad. De repente hago una casa para ver al cielo que le va bien, se publica y empiezan las redes y la empiezan a compartir y entonces empieza a explotar poco a poco. Entonces... pero todavía no generaba tanto contenido, ¿no? De 2013, 2014, pero sí era muy activo en Instagram. A la gente le caía gordo porque subía una foto cada día y después pasé a 3 al día y era como, ya, no, deja de molestar. Y yo, pues deja de seguirme, o sea, ¿cuál es el problema?
Ya después, siguiendo a un generador de contenido, Gabe, de Estados Unidos, uno de los primeros, creo, dice que nunca es suficiente contenido que subes. O sea, tienes que subir todo lo que se pueda. Yo desde la época de Instagram tenía la regla de 3 al día. Uno en la mañana a las 9, uno en la tarde a las 12 y uno ya en la tarde-noche a las 6, 7 de la tarde. Esa estrategia de 3 al día me ayudó a crecer mis cuentas. Entonces uno va entendiendo cómo funcionan las redes. En esa época era Instagram. Después entro a YouTube por el taller de diseño arquitectónico. Un día empezamos a dar un taller de diseño en línea. Las clases, gracias a que mi hermana me recomendó Zoom, porque ella estaba estudiando una maestría en la Universidad de Phoenix en línea y utilizaba Zoom. Estoy hablando del 2017. Entonces yo no lo conocía. Y ella me dice, ¿por qué no das tu taller en línea? Y yo, ok, a ver qué es eso. Y me doy cuenta que tiene 2 cosas muy importantes. Tiene un lápiz digital que puedes rayar en la pantalla. Entonces digo yo, esto es como estar en el escritorio. Y luego puedes grabar la sesión. A mí eso de grabar la sesión me cambió la vida porque yo decía, claro, imagínense todo el contenido que se genera en las escuelas todos los días que desaparece cuando suena la campana. Entonces, y me hizo más sentido después en la pandemia, pero yo ahí dije, no, es que esto es la clave del éxito, grabar el contenido de la educación para que todo el mundo pueda aprender. Entonces empecé a subir todas las clases de los talleres de diseño arquitectónico que dábamos y empecé a subirlas gratis a YouTube. Entonces ahí empezó a viralizarse todos esos conceptos, porque los talleres eran llenos de todos mis conceptos y todos los alumnos explorando esos conceptos. Entonces YouTube durante casi, no sé, año y medio o 2 fue puro video de 5 horas de cada sesión de talleres. A mí todavía me daba mucha pena ponerme enfrente de una cámara y decir cosas. Hasta que un día grabo una historia en clase que le pongo al pizarrón, le tomo una foto y dibujé 2 secciones. A una le puse buena arquitectura y a otra le puse mala arquitectura. Le tomé una foto en Instagram a Stories y mucha gente me preguntó ¿por qué una es buena y por qué otra es mala? Y les dije, pues voy a grabar un video y les explico a todos, ¿no? Porque tenía un practicante que yo le dije, oye, en YouTube, ¿quién hace contenido de arquitectura? ¿Quiénes está? Y me dijo, hay uno en México, hay uno en Estados Unidos, ya. Y dije yo, Océano Azul, aquí hay algo. Entonces se me ocurrió hacer el video explicando esas 2 secciones y al video le fue súper bien. La gente se quejó de la mala calidad del video, del audio, pero le fue muy bien. El contenido. Ajá. Y dije yo, aquí hay algo. Entonces empecé a hacer más y empecé a grabarme compartiendo todo lo que sé. Cuánto cobro, cómo superviso obra, cómo diseño. Empecé a darles todas las cartas del mago. Mi mamá me decía, mijo, no les digas todo porque te vas a quedar sin trucos. Ajá, te van a pasar por un lado. Y yo, mamá, pues si pasa, ni modo. Mi filosofía va a ser compartir. Y ahí acuñamos el término que es el lema de nuestra escuela, que es la clave del conocimiento, es compartirlo. Entonces, porque ustedes saben que la arquitectura había sido muy hermética, nadie quería compartir realmente. O sea, los maestros te decían está mal, pero no te decían por qué. Exactamente. Y tú así como, pues explíqueme cómo. No, usted. Bueno. Entonces eso hace mucho más lento el aprendizaje. Y el sistema que nosotros después hemos desarrollado es decirles, mira, puedes hacerlo así, 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 puedes hacerlo así, así, así. Entonces es mucho más, me parece didáctico, pues pedagógico, porque de alguna manera el alumno sabe por dónde, ¿no? O sea, entonces habrá algunos que pueden llegar más fácil que otros sin que les digas, pero hay otros que no. Hay otros que son más visuales, son de otra forma. Entonces, pues así empezamos grabando, compartiendo videos de todo lo que hacíamos y después empecé a llevar el celular a la obra. Dije, ¿qué pasa? Traemos obra, estamos construyendo. ¿Qué pasa si empiezo a explicarles lo que estamos haciendo? No había contenido de construcción en ese momento. Entonces esos videos les empezó a ir bien, a la gente le gustaba, porque no había nadie que te enseñara a construir, ¿verdad? En YouTube. Y así estuve como un año grabando nomás nuestras obras y haciendo videitos de nuestros conceptos. Y un día voy a la obra y no había obra porque estaba cerrada, entonces no podía grabar y había una casa ahí abandonada. Entonces esa casa abandonada, digo yo, ¿qué pasa si me meto y le hago un video? Y así, pues sin permiso. Y pues dije, ni modo, me bajo, saco el celular, grabo el video y el video le va muy bien. Entonces dije yo, aquí hay algo. Entonces
empecé a hacer más, empecé a meterme a las casas sin permiso, a las obras en construcción, le pedía permiso al albañil y me metía, grababa un video y les iba bien. Y les empecé a decir a mis amigos, oye, estás construyendo, ¿puedo ir y grabar y ahí vemos? Sí, ¿cómo no? Y entonces empecé a ver que les iba bien y empecé a decirle a más amigos muy buenos que compartieran sus obras un poquito ya más terminadas. Entonces se fue construyendo y luego gente me empezó a invitar a que viera sus casas. Entonces poco a poco se fue creciendo eso y fue muy espontáneo. O sea, nunca se pensó y ya después el canal se fue monetizando. Entonces eso nos daba pues para poder viajar, hacer el video que fuera sustentable. Y después nos dimos cuenta que empezaban a vernos mucha gente que no era arquitectos. Entonces los arquitectos que salen en el canal los empiezan a contratar, los clientes que están viendo los videos. Entonces empieza a generar un círculo virtuoso muy muy interesante, que ya ahorita entraron las marcas de empresas que también le echan un poquito de gasolina para que pueda seguir la maquinita, porque a veces se frena. Entonces, y eso nos está llevando después a otras universidades, que las universidades antes nomás querían escuchar la conferencia, pero ahorita ya quieren escuchar el discurso y también hacer videos para que haya pues también compartir el trabajo de otros colegas. Entonces en esa parte de la película nos encontramos ahorita. Excelente. Interesante recorrido. La verdad que sí, porque lo ha llevado a puntos de cierta forma inesperados, pero que si lo vemos en retrospectiva resultan bastante lógicos, ¿verdad? Y como muy en respuesta de las diferentes situaciones que hemos estado viviendo. Comparto, bueno, nosotras fuimos docentes durante el periodo de la pandemia y el cambio fue abrumador. A nivel de institución, de cierta forma, UNITEC estaba preparado para esa migración porque ya teníamos algunos programas virtuales, ya se estaban ofreciendo algunas alternativas, teníamos una plataforma que alimentar, lo cual crea esa necesidad de conectarnos con la tecnología, ¿verdad? Pero recuerdo muy bien el fin de semana, era un viernes, cuando nos informan de que es el último día que vamos a estar en el campus y me van a buscar a mí en un salón y me dicen, tenés que grabar un video tutorial para que los docentes empiecen a dar clases en Blackboard. Y yo, ajá. ¿Y cómo lo hago? No, pues compartir cómo crear la clase, qué herramientas tiene, qué cosas se pueden utilizar, y aprendimos sobre la marcha. Pero creo que también ese tiempo o esa oportunidad de lo que sobrevivimos estando en pandemia nos ayudó a pensar, en primer lugar, a darle valor al espacio de aprendizaje, que ya no es una barrera física, sino que ahora pues puede comunicarse por esos medios alternativos, ¿verdad? En segundo lugar, creo que le dio dignidad nuevamente al rol docente. Claro, hay una situación. No es lo mismo enseñar desde la experiencia profesional, teniendo las habilidades didácticas, a, como a muchos nos pasa, teníamos un trabajo siendo arquitectos, nos dedicamos a hacer obras, pero teníamos esa semillita, esa espinita de que queríamos transmitir nuestro conocimiento. Entonces, a muchos, si nos están escuchando y tienen esa espinita por dentro, regreso nuevamente a la idea de yo tengo algo que compartir, tengo cosas que pueden enseñarle a una nueva generación. La idea es que los compartamos, y creo que su ejemplo es una muestra de eso, ¿verdad? Tener esas inquietudes teóricas, tener esa experiencia en campo, como pasa con la Arquillo Ancol, por ejemplo, pues nutre toda esta actividad y le permite a otras personas crecer en su trabajo, crecer profesionalmente, y ¿por qué no los que tenemos la dicha? Porque creo que es un tremendo regalo ser docente en algún momento, saber que tenemos también la responsabilidad, llevar a una nueva generación a un puerto más seguro que el que nos ha tocado a nosotros pues navegar. Y en esa dinámica, cómo mantenernos creativos, cómo mantenernos fieles a nosotros mismos, es un reto. Es un reto porque socialmente pues estamos presionados por un montón de cosas, contractualmente tenemos algunas limitantes también cuando hacemos proyectos. Me gustaría saber cómo hace Abraham para mantener el equilibrio en esos aspectos. ¿Cómo hace que Abraham siga siendo Abraham, el niño que de chiquito quiso estudiar arquitectura, sin perder la pasión por ello? Siempre estoy jugando.
Es de los míos, entonces. Sí. Colecciona Lego, ve películas. No, fíjate, no literal de que tenga juguetes. Ajá. Para mí esto es un juego. O sea, yo todos los días estoy jugando. O sea, me lo tomo muy en serio, pero estoy jugando. O sea, realmente me divierto muchísimo y estoy, como se dice, all in. O sea, se apuesta todo, pues. Entonces, yo creo que el equilibrio es muy difícil. O sea, el equilibrio se tiene que buscar todos los días, porque en un día lo puedes perder. En un día puedes tener años y años desarrollando ese equilibrio y en un día lo pierdes todo y te desbalanzas. Pero también así de fácil lo puedes volver a recuperar al día siguiente. Entonces, sí es un músculo el equilibrio. O sea, tienes que aprender a darle tiempo a todo. A todo. Entonces, por eso es importante levantarse temprano y dormirse temprano también. Porque puedes hacerlo todo. O sea, en un ratito, gracias a las redes sociales, gracias a la época en la que vivimos, uno puede estar en cualquier parte del mundo y estar aquí platicando. Y ahorita estoy vendiendo unas acciones y estoy comprando otras, y al mismo tiempo estoy corrigiendo un plano, y al mismo tiempo estoy subiendo un video, y al mismo tiempo estoy platicando con una amiga japonesa que va a visitarme, y al mismo tiempo estoy comprando boletos de avión, y al mismo tiempo estoy hablando con mi novia, mando foto a mi hijo, mañana voy. O sea, puedes hacerlo. Te tienes que repartir el tiempo, eso sí, tienes que aprender a jugar. Tienes que aprender a jugar. Pero sí creo que es bien importante el nunca sentirte satisfecho. Esa creo que es la clave del éxito. El sentir que puedes ser mejor. El sentir que no. La mejora continua que dicen los japoneses. Sí, justamente. El Kaizen. Acabo de terminar un libro de las 10 claves del éxito de Toyota, o las claves del éxito de Toyota. Y esa mejora continua, simplificación. Pero al final, en lo que uno hace, sea lo que haga, si no te sientes en la mejor versión de ti mismo, si sientes que puedes hacerlo algo mejor, ese sentimiento te lleva al día de mañana. Y el día de mañana dices tú, no, es que la empresa va a estar mejor mañana. O mañana voy a dar una mejor conferencia a la que di hoy. O el proyecto que estoy haciendo ahorita tiene que quedar perfecto. O sea, no, ahora no tiene que quedar ningún error. ¿Sabes? Entonces, así en todo, ¿verdad? Tengo que ser mejor hijo, tengo que ser, o sea, estarte autoexigiendo y poniendo nuevos retos, ¿sabes? Porque si te estás poniendo nuevos retos, todo el tiempo vas a traer ese dolorcito, esa incomodidad que es súper necesaria. Porque si ya no traes nuevos retos, la vida se pone aburrida. Se pone aburrida. Entonces, el que uno diga de repente, voy a poner un restaurante y voy a empezar un restaurante y con lo que gano en la obra, poco a poquito voy a ir alimentando el restaurante y vamos a hacer que tenga éxito. Y aunque no le sepas nada a lo de los restaurantes, pero quieres iniciar un nuevo negocio, si tienes esas ganas, ese emprendimiento poco a poco funciona. Y entonces eso te va ayudando a diversificar. Y esa diversificación te hace ser más libre. Entonces esa libertad te regresa al niño, ¿sabes? Porque cuando uno va a trabajar de 9 a 7 no puede ser muy niño, pues porque... No, definitivamente. Ajá. Pero si de repente uno está jugando y de repente dices, te voy a poner unos tacos, no funcionaron, bueno, voy a empezar a vender ropa, no funcionó, bueno, voy a comprar una franquicia de algo y de repente así funciona. Pues ahí se quedó ese negocito y te empieza a inyectar capital y entonces te da ligereza y que dices tú, ya sabes que ya no voy a ir tiempo completo al trabajo, voy a ir medio tiempo. Y entonces ese medio tiempo al trabajo y medio tiempo para mí, para estar alimentando este negocio o para alimentar otro. Entonces esas ganas de innovar en tus actividades te llevan a lugares más divertidos, creo yo. Importante retarse a sí mismo, ¿no? Diariamente, concluyendo con lo que, o resumiendo lo que nos decía, esa incomodidad, porque en el momento en que creo que ya nos sentamos y decimos, ok, es como cuando nos graduamos, ¿no? Ya me gradué, soy arquitecto, entonces me siento y entonces digo, bueno, voy a trabajar de arquitecto, pero así pasan los años. O sea, si no está esa espinita de, ¿y ahora qué? O sea, ya terminé esto y ahora qué sigue, ¿cuál es la nueva meta? ¿Cuál es mi nuevo objetivo?
significa que entonces nos vamos a ir quedando en el tiempo, ¿no? Nos vamos a ir quedando y el mundo siempre avanza. Entonces, qué importante esa parte, que el irse retando a sí mismo siempre y tener esa espina de cómo alcanzo la excelencia y siempre retarme a mí mismo y compararme con mí mismo. No, como lo hice ayer, lo puedo hacer mejor hoy. O sea, cómo me mejoro a sí mismo. Y eso es lo que les digo yo a los chicos. Nunca se comparen con el otro, con el proyecto del otro, ¿verdad? Porque a veces en diseño, yo doy diseño arquitectónico, entonces se miran así como los proyectos y digo, no se compare con aquel. Piense en cómo era su proyecto y a dónde lo quiere llevar. ¿Es mejor a usted misma o a usted mismo de lo que lo tenía? Entonces siempre irse retando a sí mismo. A mí me parece súper interesante ese punto y la diversificación. Y también el otro punto que creo que yo que rescato es, dice, yo siempre juego, dice Abraham, ¿ok? Y es que si nunca perdemos esa pasión por lo que hacemos, deja de ser trabajo, ¿no? Deja de ser trabajo y se vuelve aquello que realmente quiero hacer el resto de mi vida o lo que a mí me gusta. A mí me pasa algo peculiar que cuando llega un cliente nuevo y me llega con esto, a mí es un reto y es una gana de como que ya quiero entrarle, ¿no? Ya quiero hacerlo porque ya quiero empezar a ver qué empiezo a idear, qué empiezo a hacer. Entonces, yo ahorita que estaba hablando, comparto ese sentimiento, ¿no? No es un juego, no sé si lo vería yo como un juego, pero sí algo que me apasiona y no lo veo tanto como ese trabajo al que tengo que ir todos los días. Sí. Es una actividad con la que vivo, coexisto, me mantiene, pero de ahí el punto importante de reconocer cuando elegimos una carrera como esta, que es más que un estilo de vida. Por eso demanda a veces mucho tiempo, pero si escogemos el camino, porque hace un tiempo investigaba sobre qué tanto puede hacer un arquitecto y encontré que hay 72 roles que un arquitecto puede llegar a cumplir y seguramente hay 75, 3 que no se me vinieron a la mente en el momento. Entonces es tan diverso la importancia de que aunque seamos tantos estudiando esta carrera, cada quien identifique cuál es su camino y desde qué ámbito puede, pues por un lado, sobrevivir, ¿verdad? Porque todos necesitamos sustento, el trabajo dignifica, dicen también por ahí, pero debe tener un componente de pasión, sin duda alguna, porque como mencionaba usted hace un momento en el conversatorio, cuando no está la pasión inmersa en eso que hacemos, se siente. El cliente lo percibe, los alumnos lo reciben también en una clase cuando no hay una persona que esté apasionada por lo que está enseñando. Entonces, que la pasión siempre sea ese motor que nos ayuda a reinventarnos todos los días en el trabajo y en todo lo que nosotros hagamos. Sí, súper interesante, ¿verdad? Como ese camino. Y bueno, sin duda que creo que para nosotros los arquitectos siempre hay experiencias que nos moldean, ¿no? Que nos marcan. Específicamente algún proyecto para usted que lo haya marcado, ¿verdad? En su vida profesional, ¿qué experiencias le ha dejado? ¿Cómo ha visto Pues ha habido varios, o sea, los proyectos que hemos hecho que han tenido algo de publicación o alcance, todos han tenido una historia detrás. Entonces, para mí son importantes porque las historias te dejan muchos aprendizajes. Entonces, pues les podría decir que son varios, pues, desde el primero Casa Holguín, con la primera vez que uso ese muro que divide la calle de la casa. Entonces ya no veo a la calle, ya no veo al carro, veo un jardín y al muro. O sea, ese es el primer proyecto en donde la clienta me dijo, eres libre, hazla como tú quieras. El cliente soñado. Sí, el que todos desearíamos tener. Exactamente. Y esa fue la primera casa que se publicó. O sea, y esa casa después me trajo un cliente. Cuando regreso de la maestría de España, pues no tenía trabajo, no tenía clientes, no tenía nada. Y primero hago una casa que es bien importante también, que es Casa para Ver al Cielo, que la hacemos para vender. Y esa casa también nos da mucho reconocimiento en ese momento y nos da pues un premiecito por acá, un reconocimiento por allá. Ahí es cuando empiezo a jugar con esta de las pantallas flotantes y después cuando llega el segundo proyecto después de ese, Casa B, llega por la que me contrató en la UNIVA, la Cristina. Ella confía en mí para darme el proyecto de su casa y ese es mi segundo cliente de casas que se construyen.
con cliente, o el primero por fuera, porque el otro estaba trabajando en una empresa, el cliente llegó por la empresa. Cristina es la primera cliente que tengo, me parece, que dice yo te contrato a ti. Después en La Cueva, que es otra obra que pues es de las que creo que más impacto tuvieron, llega porque vio Casa Holguín, porque vio la primera casa que hice con la otra empresa. Ella vio esa casa en alguna revista, alguna cosa, y ella me da la obra de la otra cueva. Entonces, todas son bien importantes porque una te va llevando a la otra. Cada obra, o espero, porque luego ya no hay, a veces ya no te quedan tan bien, o ya no tienen tanto impacto como la primera, porque ya repites cierta estrategia, cierto mecanismo. Pero sí te van dejando pues esa semilla que luego te ven y te llevan a otro lado, te dan una conferencia, o te dan otro cliente, o te dan seguidores. Entonces, al menos hasta ahorita, esas obras, esas primeras, pues han sido trascendentales para nosotros. Y esas son, yo creo que la semilla de lo que nos tiene aquí, porque antes que las redes sociales y antes que todo eso, nos buscaron por esas casitas, ¿sabes? Esas casitas fueron como arquetípicas, porque son casas ni siquiera en terrenos grandes, pues, ¿no? O sea, no es la casa gigante, es una casita en el terreno de 10 por 25, terrenos compactos, que esas son, yo creo que las que ayudan mucho a que la gente le guste, y que no nomás que le guste, sino que utilice las distribuciones, las secciones, porque le sirven, ¿verdad? Porque todos tenemos proyectos en terrenos de 7 por 15, de 8 por no sé qué. Entonces, la gente vio distribuciones distintas en esos terrenos y dijeron, ok, se puede jugar también así, ¿no? No tiene que ser el terreno de 20 por 30, ¿verdad? O sea, pueden ser terrenos pequeños y podemos hacer buena arquitectura. Entonces, para mí esas primeras son como muy importantes, porque probablemente nos den de comer toda la vida. Marcaron la pauta para hacer la diferencia, entiendo. Sí. Platicaba la vez pasada en una de las clases de teoría de la arquitectura, precisamente, que responder con un edificio es establecer un sistema de ordenamiento, un sistema que consta de, bueno, obviamente una función clara, tenemos una geometría, tenemos una forma, pero también tenemos contextos ilimitantes. Y la importancia de que utilicemos nuestras habilidades críticas, nuestra capacidad de análisis, para identificar lo que, como en algún momento mencioné, podría percibirse como un problema, pero el arquitecto que es apasionado, que conoce sus herramientas, que trabaja también sus habilidades, lo ve como un reto. Y tomar esos terrenos que de repente no son los ideales o los que uno desearía, ¿verdad?, para desarrollar una obra como una casa, demuestran que el ser humano siempre encuentra una forma de adaptar sus necesidades de habitabilidad, y que no debe ser un límite quedarnos en la caja pensando en que la casa siempre ha sido con esta forma, qué sé yo, construida con estos materiales, generando este tipo de sensaciones que sean fijas, ¿no? Y que se puede dar pie, pues, para ampliar este abanico de posibilidades. Y creo que en ese aspecto la arquitectura hondureña, particularmente, me encanta que los arquitectos que ha conocido en este recorrido que ha tenido por la ciudad, precisamente son relevantes porque han intentado hacer algo diferente. Y ya estamos deseosos por ver esos episodios de obras ajenas aquí en suelo sanpedrano, y agradecemos también a estos arquitectos. Muchísimas gracias por abrirse. Exacto, sí. Eso platicábamos, que es tan sensible el tema de la crítica, porque uno siente que abrir su proyecto, mostrar su planta, presentar su trabajo, es una exposición. Es una exposición, pero al mismo tiempo creo que es necesario, porque nos permite a nosotros reaprender y desaprender de lo que nosotros consideramos un ciclo cerrado, que es cada diseño. Todos los proyectos tienen oportunidad de mejora. La madurez a veces con la que nosotros abordamos el reto del diseño puede ser tan distinta. Yo a veces veo mis primeros proyectos, que fueron en el ámbito comercial, por cierto, y me digo, uy, es que, ¿cómo resolví eso?
o cómo lo dejé de esa forma. Y a veces todavía platico con mi primer jefe y le digo, Arqui, fíjese que le veo un problema a la hora en tal y tal y tal lugar, o mire, se les cayó la fascia, porque uno no, es como que esas obras son hijitos, sí, son pedacitos de uno, sí, de los cuales uno no se puede desprender. Pero todo el tiempo, si nos dedicamos a observarlos desde el ojo de la madurez, creo que podemos sacar aprendizajes también de verlos nuevamente con otros ojos. Definitivamente, creo que sí. Bien, en su opinión, ¿cuáles son los principales retos que van a enfrentar los futuros arquitectos de esta generación contemporánea? ¿Cuál cree usted que van a ser esas situaciones que estos futuros arquitectos pueden estar experimentando, pues no solamente en el gremio arquitectónico, sino esta adaptación social al nuevo rol que debe desempeñar un arquitecto, y tal vez alguna sugerencia de cómo enfrentarlos? Pues creo que retos hay muchos. La vivienda, ¿verdad? Creo que el reto mayor del ser humano es la vivienda. Hay un déficit de vivienda, me imagino que en toda América y yo creo que en parte del mundo no se hacen, ¿verdad? Hace poco leía que en México eran 800,000 viviendas que hacen falta al año, que no se construyen. ¡Wow! 800,000. Entonces, ese es el principal reto. ¿Cómo hacemos vivienda? ¿Cómo le damos dónde vivir a la gente? Pero es bien interesante, ¿verdad? Porque hay muchas posibilidades. Estamos a punto del cambio de generación. Leía otro artículo que decía que estamos a punto de tener la generación más rica de la historia. ¿Por qué creen? Ni idea. Porque los millennials están a punto de heredar fortunas. O sea... Y eso que dicen que nosotros somos la generación a la que no le tocó el terrenito. Pues no. Pero lo compensó con educación. Sí, sin embargo, quizá tú no tienes el terreno, quizá lo tiene tu papá. Uh-huh. Pero tu papá ahorita ya tiene 50, 60, 70. Entonces, nuestros papás en 20, 30 años van a heredarnos. Uh-huh. Entonces, el problema de la vivienda va a cambiar. Entonces nosotros vamos a tener las viviendas de nuestros papás, vamos a tener que remodelarlas. El problema del agua, ese yo creo que es el principal, y el de la vivienda. Uh-huh. Porque no va a haber agua. Sí. O sea, va a haber viviendas para todos quizá, si vamos heredando. Porque también les platicaba, ¿no? O sea, estamos a punto de llegar al pico de población, de máxima población en el mundo. Uh-huh. O sea, después de los 2040 empieza a decrecer rápido. Uh-huh. Entonces, el país nos va a quedar grande. Nos va a quedar grande el planeta. Uh-huh. Entonces, pues vamos a tener espacio. No sé si tengamos agua. Pero sí, porque vamos a tener buena tecnología y vamos a tener mejores plantas desalinizadoras y vamos a vivir en compactos o dispersos, pero cada quien con sus sistemas de generación de agua. O sea, no sé, va a estar bien interesante, y esos retos aunados a la tecnología, ¿verdad? Como la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial pues cada vez va a diseñar mejor que la mayoría. Entonces ya el cliente no va a necesitar mucho el diseñador arquitecto. Yo les digo que el futuro de la arquitectura está en la construcción, no en el diseño. Porque la máquina va a diseñar mejor que nosotros, más rápido de lo que va a construir mejor que nosotros. Uh-huh. Entonces el arquitecto que construye va a ser más valioso que el arquitecto que diseña. Entonces, por eso les digo, no dejen de construir, aprendan a construir bien. Uh-huh. Aprendamos a construir bien, profesional, con presupuestos que sí se cumplen, uh-huh. Con plazos que sí se respetan, siguiendo la norma, o sea, dándole calidad de vida a los albañiles. Ese es otro reto para mí. O sea, el gremio del albañil, que ni gremio hay, pobre. O sea, sí tienen gremio, hay sindicatos, pero son de las profesiones más olvidadas, ¿verdad? O sea, probablemente denigradas, ¿verdad? Uh-huh. Que no se le ha dado realmente el valor, y se viene una crisis también.
se viene ya la estamos viendo. Ya la estamos viendo. Sí. La crisis de la mano de obra. Sí. Entonces ya no va a haber no va a haber agua y no va a haber albañiles. Entonces, ¿cómo vamos a construir? El albañil va a ganar dinero. Entonces, si quieren tener albañiles, tienen que pagarles bien, tienen que darles sus vacaciones, su salario de ley, su seguro social, o sea, entonces por eso el constructor que cuida a sus albañiles, que el albañil, la obra se va a volver cara, entonces ya está muy cara. Sí. Y cada vez se va a volver más. Entonces, luego nos vamos al reto también del desperdicio. La construcción es contaminación brutal. Entonces, construir es contaminante. ¿Qué es menos contaminante? No construir. Pero si se tiene que construir, pues entonces la remodelación es el equilibrio. Entonces, no construir desde cero. No construir desde cero. Mejor remodelar la ciudad. Tenemos ciudades bastante feitas todos, que podemos hacer muchísimo mejor, ¿verdad? O sea, que le llegaran arquitectos, ¿no? Como si fuéramos nanobots y empezáramos a embellecer, no embellecer, a mejorar esas favelas que muchas veces son nuestras ciudades. O sea, empezar a abrir huecos para plantar árboles. O sea, las ciudades latinoamericanas tienen el reto de que el arquitecto llegue a sus barrios. Que no estén en estos nuevos barrios donde llega el cliente con sus terrenos abiertos, grandes. No. Tenemos el reto de meternos a la sociedad. O sea, en Latinoamérica no se construye con arquitectos. Es autoconstrucción. Exacto. Entonces, el gran mercado del arquitecto está abandonado. El gran mercado. ¿Y por qué está abandonado? Porque a veces no les alcanza ni para construir, menos les alcanza para contratar a alguien. Exacto. Entonces ahí está el reto, cómo llegamos y cómo nos vamos metiendo como el agua en esos clientes que no tienen dinero, porque no tienen ni para construir. Entonces, ¿cómo les aventamos un diseño? ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo empezamos a crear programas, empresa? Porque todo tiene que ser con dinero. O sea, lo que hagamos ahí tiene que beneficiar a ambas partes. A la gente, ahora que estuve en Colombia, aprendí algo bien interesante, que es la gente ahí tiene un terreno, tiene una casita y venden el piso de arriba, venden la terraza, le llaman ellos. El derecho aéreo. Ajá. Y entonces ellos heredan la terraza a sus hijos. Entonces le construyen otro piso y lo venden a otra familia y luego a otra familia. Entonces le hacen 2 o 3, 4 pisos y van vendiendo las terrazas, las azoteas. Entonces, eso te deja pensando que el arquitecto puede llegar a las casas, puede llegar a las favelas y decir, a ver, te compro los derechos de la parte de arriba. Entonces, ¿sabes? Vamos reconstruyendo tu casa, en vez de que le hagas nomás unas columnas, vamos haciéndola bien. ¿De qué manera podemos hacer? Tú me aportas el terreno, yo te pongo capital y mejoramos tu casa y yo me quedo con un departamento y luego el tercero es tuyo. O sea, hay muchos mecanismos que podemos empezar a implementar si nos vemos a nosotros mismos como empresarios. No nomás esperar al cliente millonario que quiere una casa, ¿verdad? Y aquí me quedo sentado esperando que me llamen. Y ese es mi sueño, ¿verdad? Que llegue el millonario que quiere una casa en la cascada. No, o sea, uno tiene que salir a la calle. Uno tiene que salir a la calle con ganas de hacer negocio y al mismo tiempo hacer ciudad, que ganes tú, que gane yo, que gane la ciudad. Ese es el reto también. Bueno, chicos, ya escucharon, ¿verdad? Hay que ir a tocar puertas, hay que salirse de esa zona de confort y empezar a ofrecer el trabajo. Hace algún momento Lerky Suani mencionaba algo de que todos tenemos derecho a tener una buena arquitectura. La calidad no debería de ser un aspecto negociable entre, yo tengo pues una fortuna que puedo invertirle a vivir de manera digna. Ese es uno de los grandes retos que creo que también tenemos en Latinoamérica, que no se vea la vivienda social como ese recurso gubernamental para evitar que la gente esté pidiendo en la calle, evitar que la gente simplemente esté viviendo hacinada en los bordos, como sucede aquí en nuestra ciudad, sino que la vivienda social es la oportunidad de integrar a estas personas que vienen de una ruralidad súper valiosa. Hace un tiempo leí un libro que se llama ¿Por qué fracasan los países? Ese libro habla sobre economía, pero también habla sobre geopolítica, aborda muchas cosas y mencionaba algo súper valioso que me parece que es importante traerlo a colación. Y es que, por mucho que nos guste vivir en las ciudades es un entorno. Ese entorno se alimenta de la ruralidad. Nosotros necesitamos que la gente quiera seguir viviendo en el campo, quiera seguir trabajando en el campo,
quieren seguir en las selvas, quieren estar en estos diferentes ecosistemas que tenemos, porque así ha sido el equilibrio de las cosas. Y para que nosotros continuemos en esta existencia de los que nos tocó vivir en la ciudad y que no solamente visitamos los pueblitos pues, por turismo o por vacaciones, ellos también tienen que tener las mismas oportunidades que la ciudad ofrece. Educación de calidad, un trabajo digno, servicios públicos cubiertos, seguridad, movilidad. Todos estos elementos deben de llevarse al concepto de ruralidad. La ruralidad tiene que tener ese sentido de dignidad también, como lo busca y lo reclama constantemente la ciudad. Y ese es, creo que, uno de los retos también que tenemos nosotros en este contexto. Sí, claro. Definitivamente. Y bueno, pensando en esos inicios también, Abraham, si pudiera darle usted un consejo a su yo joven, ¿verdad? ¿Cuál sería y cómo ese consejo también pudiera ayudar a los jóvenes que están por salir de esta carrera o los jóvenes arquitectos? Yo le diría, confía en ti mismo. O sea, lo que creas es posible. Literal. Todo. O sea, aspira a más. Todo. No te limites. Todo lo puedes lograr. No existe límites. Eso es lo que yo le diría. Porque pues uno no sabe. Sí. Cuando está chiquito sueñas, ¿verdad? Sí. Sueñas con llegar a hacer cosas grandes, pero dices tú, ¿será posible? Lo que le diría sería, claro que sí. O sea, dale con todo. No tienes problema, nomás no pares. Eso sí. Ser constante. Sí. Y ahora para todos los demás, les diría, primero defínanse. O sea, lo más importante del camino es definirte. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde quieres llegar? Porque muchas veces estamos siguiendo el sueño de alguien más, en la inercia de otra cosa, y de repente la gente pues está haciendo algo que realmente no es su pasión. Entonces, si algo realmente no te apasiona, detente. No es por ahí. No es por ahí. O bueno, también les digo siempre, termina lo que empiezas. Definitivamente. Si ya vas a la mitad, ya termina y luego vuelve a empezar. Termina y luego vuelve a empezar. Ese es mi consejo, pero bueno, también hay gente que se sale. Steve Jobs se salió. O sea, hay gente que dice, no quiero perder tiempo, porque lo tienes claro. O sea, yo creo que Steve Jobs tenía claro. Entonces dijo, a ver, yo aquí estoy perdiendo el tiempo, ¿sabes? Tengo que ponerme a hacer. Aquí me están diciendo cosas que no me sirven. Él lo que quería era rápido, empezar a construir eso, ¿no? Entonces, por eso, pero él ya tenía la idea. Entonces, por eso les digo que lo más importante del mundo es primero qué quieres hacer. Y ya al día siguiente es mucho más fácil porque ya sabes a dónde quieres ir. Da el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Prepárate. A prepararse. Si tienes que empezar desde cero, dale. Tengo 50 años y quiero ser arquitecto. Pues ahí está la escuela. Ya hay escuela en línea. O quieres montar una empresa a los 50 años, pide el préstamo, hipoteca tu casa. Hazlo. O sea, mañana quién sabe. O sea, ¿cuál es el problema? Que lo pierdas todo, que no sé qué. Dicen que de lo que más se arrepienten las personas es de lo que no hicieron. Sí. Una vez leí eso. Les preguntaron a señores adultos ya y le dijeron todos, casi nadie se arrepiente de las cosas. Te arrepientes de las que no hiciste. Entonces, qué feo llegar a los 90 y decir, me faltó esto. ¿Por qué no hice esto? Entonces la vida, por eso digo, la vida es un juego, hay que aprovecharlo porque se acaba. Y el miedo paraliza, ¿no? El miedo frena. Y esa inseguridad de decir, okay, ¿puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Es que sí se puede. Ajá. Pero por eso le decía, en base a la recomendación, ¿no? A lo que usted le diría a su yo joven. Hazlo. Sí puedes. Con miedo, pero hazlo. Claro, no, el miedo a veces no se te quita nunca. Hay músicos que dicen que siguen vomitando antes de cada concierto. O sea, puede que nunca se te quite, pero que no te detenga. Exactamente. ¿Verdad? El miedo es un alimento. O sea, el miedo, ¿qué decía Napoleón? Hay 3 grandes fuerzas que mueven al hombre. El miedo, la fe
y el deseo, algo así. Entonces, o sea, son herramientas, pues, son alimento. Todo tiene... El Tao dice que no hay ni alto ni bajo, ni bien ni mal, ¿verdad? Entonces, para alguien puede ser el miedo un freno y para otro puede ser... El impulsor. No, el combustible. El combustible. Imagínate que te digan que te mueres en 5 años. Yo no pararía ni para dormir. Ya después voy a descansar. Sí. Sí, agarraría un hábito de dormir 4 horas al día, o sabes, no sé. Porque qué miedo que ya no voy a tener más tiempo. Total. Sí, importante. Bueno, pues todo lo que empieza acaba también, ¿verdad? Entonces, no queremos pasar o dejar pasar este momento antes de invitar a todos los que nos están también escuchando a la conferencia del día de hoy que tendremos con Abraham Cota Paredes, El muro pantalla y la arquitectura introspectiva, organizada por el Colegio de Arquitectos de Honduras, capítulo noroccidental y por supuesto Unitec. Los invitamos, no se lo pierdan. De hecho, van a tener acceso a la conferencia si visitan las redes sociales del Colegio de Arquitectos, así que aunque no nos pueden acompañar físicamente a la conferencia, les vamos a facilitar ese enlace para que puedan también ser parte de esa experiencia. Ha sido un verdadero placer, arquitecto, tener este espacio con usted, poder compartir su invaluable experiencia a tan corta edad. Siento yo que tiene muchas vidas recorridas. Nos ha dejado muy bonitos y buenos mensajes. Creo que si pudiera resumir en estos espacios que hemos tenido para conversar con usted la importancia de buscar la autenticidad, de tomar las riendas de la vida, de nuestros sueños, puede ser un punto clave para poder posicionarse en una ruta completamente diferente a la que estamos en este punto, ¿verdad? La importancia de mirar hacia adentro. Muchas veces se ve la introspección o estas tendencias a ser introvertidos como algo malo, pero creo que hay un talento o una oportunidad a las personas que tienen ese tipo de personalidad. No todo necesita ser ruido, no todo necesita ser ultra colorido o ultra demostrativo para ser valioso. Dice Winston Churchill en su biografía, él tuvo unos años donde dejó la política que le llamó los años en el desierto, pero dice que esos años en soledad, dice, la soledad es la dinamita psíquica. O sea, es el combustible. O sea, cuando ustedes ven que Jesús se iba 40 días, Buda se fue al árbol 40 días, o sea, la soledad es dinamita psíquica, porque en la soledad uno navega el universo, que la mente es un universo. Entonces, la soledad es necesaria. Totalmente. Y otra cosa que rescato, que es una invitación que queremos hacerle a la comunidad, pues no solamente educativa, sino que también a los profesionales, es encontrarle el valor a la lectura. A lo largo de estos espacios de conversación que hemos tenido con el arquitecto, creo que ustedes pueden percibir que vivir muchas vidas puede ser posible a través de los libros. Definitivamente. Los libros son ese regalo que es tangible, pero intangible al mismo tiempo, porque nos puede llevar a diferentes situaciones y como mencionaba yo en el conversatorio, los libros nos permiten aprender cosas nuevas, pero también cuando nos sentimos abrumados o tenemos este torbellino de situaciones, los libros pueden ser ese espacio de recogimiento. Y está ahí, a la distancia. Tenemos diferentes medios para acceder ahora a la lectura. Y me voy a quedar con esa recomendación para que nuestra comunidad pues apueste un poquito más por la lectura. Hay una gran oportunidad de aprender mediante ese medio. Sí, la verdad que la hemos dejado y ya cuando uno le entiende un poquito, te das cuenta que ahí está todo. O sea, en los libros está todo. Winston Churchill decía que lo principal que debe de estudiar el humano es la historia. Aprendiendo historia aprendes todo. Aprendes el pasado y puedes ver el futuro. Totalmente, totalmente. Pues gracias por acompañarnos, arquitectos. Recuerden
que la práctica y la diversidad de experiencias son claves para poder alcanzar el éxito. Apuesten por los valores que estamos trabajando este año, que son la creatividad y la innovación. Y de momento, pues es un hasta pronto. Esperamos que nos acompañen en una nueva edición del podcast. Gracias. Hasta luego. Gracias, arquitecto. Gracias a todos.